Cuando añades un nuevo equipo, la complejidad aumenta no linealmente, exponencialmente. Las empresas están por debajo de un 10% en eficiencia del flujo. Las otras 90 han sido tiempo perdido, trabajo parado, bloqueos, conflictos. Es como vivir con un dolor de espalda más o menos crónico que uno no sabe que se puede curar. Las empresas funcionan como el túnel del terror de un parque de atracciones. No sé. Esto no va de vender metodologías, de implementar procesos, no, esto va de resolver problemas. Odiamos los macroprocesos de transformación que duran años y todo el mundo acaba exhausto y los problemas sin resolver. Hoy hablamos con Josep Riudavets, consultor de diseño de organizaciones ágiles y fundador de OneMap, una firma especializada en reducir la complejidad organizacional mediante mapas visuales que conectan estrategia, coordinación y equipos. Ingeniero de telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia liderando proyectos tecnológicos, Josep ha ayudado a empresas a derribar silos sin depender de reorganizaciones formales, revelando cómo el diseño visual puede simplificar redes internas y mejorar tiempos de entrega, comunicación y foco. Conversamos sobre cómo transformar empresas complejas en redes fluidas, fomentando colaboración genuina y agilidad organizativa. Josep Riudavets, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estupendamente, gracias por invitarme. Contento de tenerte. Vamos al lío. Aquellos que hemos tenido puestos de relevancia o que hemos dirigido o montado empresas, siempre hemos tenido esa necesidad, intención o visión de conseguir el éxito dentro de la propia empresa. Pero ese éxito, si lo llevamos al contexto de la empresa en sí, que se puede traducir en más clientes, en equipos más grandes, más y mejores productos, pues también conlleva complejidades. Complejidades que podríamos ver en mayores estructuras, en mayor lentitud, en fricciones en el día a día entre los diferentes actores dentro de la propia empresa. ¿Cómo identificas que una empresa ya está atrapada en procesos o en sistemas excesivamente complejos? Bueno, yo creo que en el entorno hipercomplejo y de alta incertidumbre en el que nos manejamos actualmente, creo que prácticamente todas las empresas están ya atrapadas en la complejidad, solo por pertenecer a este entorno donde cada semana, cada mes suceden cambios a nivel tecnológico, cultural, social. Entonces, esa exposición a la incertidumbre ya hace que tu empresa sea compleja. Am, la definición de complejidad es algo muy interesante. Yo a nivel organizativo lo veo como la cantidad de necesidades de coordinación que existen entre los equipos de una empresa. Me imagino la empresa como una red de equipos y cuantas más conexiones hay entre esos equipos, la complejidad aumenta. Y es curioso porque cuando añades un nuevo equipo, la complejidad aumenta no linealmente, exponencialmente. Con lo cual, yo creo que tengo más o menos ese dato, de a partir de 40, 50 empleados, podemos considerar que una empresa ya es compleja de por sí. Sí que es cierto que luego hay formas de evidenciar esa complejidad, que creo que es uno de los primeros pasos que los directivos deben hacer en un proceso de transformación. Y bueno, hay maneras más sencillas y más sofisticadas de hacerlo. Te voy a contar dos de ellas que suelo utilizar. La más sencilla, pues yo a veces me paseo por dentro de una organización y me voy encontrando gente y lanzo una pregunta muy concreta, y es: ¿cuáles son los 5 proyectos más importantes que hay ahora mismo en marcha? Entonces repito esta pregunta continuamente a 10, 15, 20, 50 personas. Y luego comparo las respuestas. Y el grado de coincidencia ya te puede indicar que estás en un entorno altamente complejo. La falta de claridad muchas veces es un indicador de alta complejidad. Luego existen otras herramientas como, por ejemplo, mapas de dependencias, donde tú puedes visualizar toda tu red de equipos, toda tu red de productos, de servicios, de plataformas tecnológicas, todos tus objetivos, es decir, todas aquellas piezas organizativas relevantes y cómo unas están conectadas con las otras. Entonces, cuando materializas esa visualización, al final todo cae por su propio peso. Todo el mundo que participa en un proceso así se da cuenta muy rápido de que la complejidad se está convirtiendo en su principal enemigo. ¿Y qué otros indicadores ves cuando haces este análisis, más allá de la falta de claridad en cuanto a la importancia o la prioridad en los proyectos? Hay un indicador que es muy interesante, que se mide muy poco en las empresas, que es la eficiencia del flujo.
No la eficiencia a la que estamos acostumbrados, que es la eficiencia de un equipo o de una persona, sino la del flujo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estamos en un proceso de selección de personal, un proceso que tienen prácticamente todas las empresas. Entonces, la eficiencia del flujo es cuánto trabajo útil se está haciendo en este proceso versus cuánto tiempo parado está el trabajo. Entonces, cuando sacas esta métrica, trabajo útil versus trabajo parado, te da un indicador que es muy potente, que es la eficiencia del flujo. Y es muy, muy curioso porque hemos hecho este análisis en muchas empresas y el dato de Niklas Modik, que es uno de los mayores expertos en eficiencia organizativa del mundo, el autor de This is Lean, se confirma, las empresas están por debajo de un 10% en eficiencia del flujo. Esto significa que si hay un determinado proyecto que tarda 100 horas en completarse, solo ha habido trabajo en 10 horas. Las otras 90 han sido tiempo perdido, trabajo parado, bloqueos, conflictos. Entonces es curioso porque esta situación se ha normalizado. Es como vivir con un dolor de espalda más o menos crónico que uno no sabe que se puede curar. Imagínate la de puertas que se te pueden llegar a abrir si en lugar de ese 10% llegas a un 30%. Es inimaginable. Mm. Y en tu metodología hablas justamente de esto, de dibujar lo invisible, porque me atrevería a decir que esto no ocurre porque la gente quiere que ocurra, simple y llanamente porque no es capaz de darse cuenta, porque no lo visualiza. Dibujar lo invisible. En OneMap propones mapas visuales que muestran cómo fluye realmente el trabajo, no cómo aparece propiamente el organigrama. Mm. ¿En qué consiste un mapa organizativo tipo OneMap donde dibujamos lo invisible y por qué permite identificar esos cuellos de botella, solapamientos y zonas donde no hay una colaboración efectiva? Mm. Es interesante porque el tema de la visualización es muy potente, básicamente porque el ser humano es un animal visual. Necesitamos ver las cosas para darnos cuenta de ellas y poder gestionarlas. Tengo un muy buen amigo que siempre dice: lo que no se ve no se puede gestionar. Con lo cual coincido mucho en tu apreciación de que no es que queramos ser ineficientes, simplemente no lo estamos viendo. Con lo cual ese primer paso es fundamental. Si nos remitimos a estos últimos 40, 50 años de disrupción tecnológica, donde las empresas se han vuelto bastante complejas, nos hemos dado cuenta de que hemos gestionado, hemos operado las empresas con un mapa, el mapa de equipos, el organigrama. Y este mapa de equipos es necesario, es útil, pero nos hemos dado cuenta de que en entornos complejos ya no da más de sí. Porque el mapa de equipos básicamente lo que te está diciendo es la autoridad y la función. ¿Verdad? Pues yo trabajo en el equipo legal, he estudiado para esto, trabajo, esta es mi especialización y esta es mi cadena de mandos. Estupendo. Ahora bien, la complejidad, como hemos comentado antes, trae interconexiones. Interconexiones entre equipos, necesidades de colaboración. Y eso el organigrama no te dice cómo hacerlo. No te dice cómo los equipos tienen que colaborar entre ellos. Y resulta que prácticamente yo diría que el 95% del trabajo que se hace en una empresa requiere a 2 o más equipos. Ya es prácticamente imposible imaginarte un equipo haciendo algo por él mismo, siempre acabas necesitando a otro, con lo cual, ¿qué podemos hacer? Porque el organigrama no nos resuelve este problema, ¿no? Entonces ahí es donde aparece este concepto de mapas visuales que no son mapas de equipos, sino son mapas más parecidos. Déjame utilizar la metáfora de una red de metro. Intenta visualizar el plano de metro. Una red de metro es un conjunto de estaciones, equipos, que están repartidas por la ciudad o por la empresa en este caso, pero están conectadas, ¿verdad?, por túneles que intercambian trenes e implementan rutas de transporte. Entonces, la red de metro, cuando pensamos en ella, pensamos en un sistema fluido, eficaz, que no tiene errores, que no tiene atascos, pero luego te vas a la empresa y todas esas líneas de metro que son tan evidentes en un plano, en la empresa no existen. Entonces se trata de dibujarlas, crearlas, hacerlas explícitas y gestionarlas. Por eso el modelo que planteamos en OneMap complementa la gestión a nivel de equipos con la gestión de rutas, como si fuese la red de metro de Tokio, donde hay seguro que en alguna zona de la ciudad hay una sala de control donde en tiempo real puedes ver todas las rutas, cuál es su salud, si hay retrasos, si hay incidencias, si hay problemas, si hay 2 estaciones que no están sincronizadas. Es llevar esa filosofía a la empresa. Eso es OneMap. Mm. Hay una expresión en el ideario en España
que a mí me enamoró desde la primera vez que la escuché, y es cuando alguien te dice, lo veo. Y además lo hace con brillo en los ojos. Y Sí. cuando alguien te dice lo veo con ese brillo en los ojos, por su cabeza están pasando dos cosas. Lo primero, una imagen, y lo segundo, le mola esa imagen. Entonces me Efectivamente. identifico totalmente. Ahora bien, ¿en qué se diferencia un mapa de este estilo con una mera revisión de procesos? Buena pregunta. Resulta que las revisiones de procesos, que muchas veces son importantes, lo que les ocurre es que se quedan en un terreno muy táctico. Primero, las revisiones de procesos se suelen hacer a nivel de equipo. Los procesos de legal, los procesos de marketing, los procesos de ventas. Y nos damos cuenta de que la mayoría de procesos son transversales, con lo cual a veces los procesos no nos dicen toda la verdad, toda la película de principio a fin. Nos olvidamos de actores, con lo cual ahí empiezan los choques, ¿no? El proceso no acaba de resolver cómo los equipos colaboran entre ellos. El segundo problema de los procesos es que uno puede hacer un trabajo muy intenso de reingeniería de procesos, llamémosle, y el resultado suele quedarse en un hermoso PowerPoint oculto en una remota carpeta absolutamente inaccesible. Con lo cual, no están presentes en el día a día, no están al lado de mi gestión del trabajo. Y eso es lo que creo que la reingeniería de procesos por sí sola no logra. Conectar a los equipos de principio a fin y que esté presente muy cerca de donde yo ejecuto el trabajo. Esta distinción entre mapa de metro que fluye y una empresa es un mapa de metro donde todavía no hay esas interconexiones, pues me hace pensar en los famosos silos. Un tema que surge en conversaciones con directivos en cualquier tipo de empresa que no haya pasado por un proceso como el tuyo, evidentemente. Y aquí ese aislamiento entre los equipos genera retrasos, malentendidos, conflictos, entregas que no se cumplen o sobre todo que no cumplen con las expectativas. ¿Cómo se ven estos silos, Mm. estos bloqueos entre unidades en el día a día operativo? ¿Cómo te das cuenta de que esto existe? Ujú. Bueno, al final, yo suelo decir que las empresas funcionan como el túnel del terror de un parque de atracciones. No sé si has ido alguna vez, yo de pequeño solía ir, pero yo no me montaba dentro del túnel del terror. Yo lo que hacía era quedarme fuera con una silla, con mi primo, unas palomitas y ver la cara de la gente que salía. Entonces te morías de la risa, porque cuando uno entra en el túnel del terror nunca sabe, entras con mucha ilusión, con muchas ganas, pero no sabes ni cuándo vas a salir ni en qué estado. Y lo que de seguro que no sabes es que nada más arrancar van a empezar a suceder cosas bastante feas y desagradables. La empresa es más o menos lo mismo. Uno aparece una idea, un proyecto, por ejemplo, algún equipo se pone a trabajar en una iniciativa estupenda y tarde o temprano te das cuenta de que necesitas a otro equipo porque todo es transversal, porque estamos en un entorno complejo. Entonces, imagínate que el equipo de marketing necesita que el equipo de tecnología haga algo en un momento dado y nos vamos a la siguiente estación del túnel. ¿Qué crees que le dice el equipo de tecnología al de marketing? Esto no tiene nada que ver conmigo. Esa puede ser una respuesta bastante habitual. Otra puede ser, muy interesante, pero estoy ocupado. Espera. Entonces, claro, ahí se pone en marcha un reloj que va en contra de la eficiencia del flujo que comentábamos antes, y es lo que empieza a introducir retrasos, porque todo el sistema organizativo está basado en el concepto de equipo, las prioridades a nivel de equipo, los objetivos a nivel de equipo, los incentivos a nivel de equipo, con lo cual son como esa ruta del túnel del terror acaba siendo eterna, porque cada vez que llegas a la siguiente estación está ocupada con otras cosas, está absolutamente atascada y quizá no tiene gran interés en lo que tú le estás contando. Este es el gran problema. Y creo que el tema de los silos se habla mucho de ello, y creo que lo primero que hay que hacer es naturalizarlo. El ser humano es un ser tribal. Formamos grupos por un tema de supervivencia y por un tema defensivo. Y esto viene de hace 20.000 o 40.000 años. Partiendo de esta idea, ¿qué ha ocurrido en las empresas? Que hemos creado mapas de equipos que lo que han hecho es que este sentimiento tribal se amplifique hasta unos niveles estratosféricos. Entonces, ahí tenemos un gran problema. ¿Cómo lo solventamos? Esta es la gran pregunta, ¿no?
Entonces, bueno, viniendo hacia aquí, me ha venido a la cabeza una pequeña metáfora del mundo futbolístico, que seguro que todos conocemos, y me he acordado de Sergio Ramos y Gerard Piqué, dos archienemigos en lo futbolístico, jugando en equipos completamente adversos que van el uno contra el otro, incluso con ideas de la vida bastante diferentes, ¿verdad? Sin embargo, estas dos personas llegaron a colaborar en un momento determinado En la selección. en la selección. En la selección. Entonces, la solución que planteamos en OneMap no es tanto vamos a demonizar los silos, vamos a intentar eliminarlos, sino lo que vamos a hacer es crear otros. Lo que hacemos es crear equipos virtuales. ¿Qué significa esto? Imagínate que estamos en un proceso transversal como el lanzamiento de campañas de marketing, otro proceso que suele estar en todas las empresas. Ahí pueden participar hasta 4 o 5 equipos: comercial, tecnología, marketing, diseño, ventas. ¿Qué hacemos? Pues nombrar varios representantes de cada uno de estos equipos y formar otro equipo. Otro equipo que en el día a día no está en el organigrama, ¿verdad? Pero tenemos que lograr que se comporte como un equipo en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú montas estos equipos con representantes de todos los equipos necesarios, al final lo que estás creando es un equipo que comparte objetivos, que tiene las mismas herramientas de gestión, los mismos incentivos, los mismos intereses. Empezamos a empatizar los unos con los otros. Entonces es como si cada línea de metro tuviese un representante de cada estación, que entre ellos están hablando continuamente diciendo: «¡Hey, que te estoy mandando un tren! Vale, ya lo estoy viendo. Oh, me ha llegado un tren, está roto, esperad al siguiente». Es este nivel de coordinación el que estamos Mm. logrando. Entonces, lograr implementar equipos virtuales es algo que tenemos que acostumbrarnos a hacer, y lo mejor de todo es que no tocas el organigrama de equipos, se mantiene igual, es como déjame llamarlo, una metaestructura que estás poniendo por encima. Entonces esto funciona perfectamente para sustituir estos silos tan terribles que observamos entre los equipos, con equipos transversales, de gente de diferentes puntos de la organización que colabora bajo un objetivo común. Pero en las grandes organizaciones, con independencia de que no hayan pasado por un proceso de crear este mapa, siempre han existido los proyectos transversales. Mm. ¿Qué ocurre para que en realidad la cosa no fluya? El problema es que muchas empresas no se hacen explícitos. Es decir, no existe un mapa claro que regula cómo se ejecuta un proyecto, cómo se implementa un proceso. Normalmente se suele dejar mucho a la informalidad, al intentar hacernos favores, el que me cae mejor o con Mm. el que no tengo conflictos. Es cierto, y de hecho las redes de metro ya existen en las empresas, los equipos ya colaboran entre ellas. Muchas veces lo que decimos nosotros es que nosotros no creamos líneas de metro nuevas, simplemente hacemos explícitas y les damos a estructura a cosas que ya existen pero que no se ven. Le Tan ponéis sencillo como eso. iluminación. Eso es, Mm. eso es, eso es. Lo hacemos claro, proporcionamos claridad. A veces, cuando hacíamos esos mapas de conexiones que te comentaba al principio, cuando en una empresa ciertamente compleja, cuando llevas varias horas haciendo este mapa, coges un poco de perspectiva, miras el diagrama y eso parece un plato de espagueti boloñesa, con lleno de flujos mezclados entre ellos. Ah, claro, eso es demasiado complejo, pero cuando sacas un espagueti de estos, lo estiras, lo miras bien, lo pones en una herramienta fácilmente accesible, entonces todo cambia. Ya empiezas a ver que las cosas, ese plato de espaguetis lo estás convirtiendo en claridad absoluta. Mm. Este es nuestro trabajo. Muy bien. Yo te tenía una pregunta sobre cómo destruir los silos, ya la has contestado con la primera, pero también me gustaría entender cómo se previenen. Imagínate una empresa pequeñita que Ujú. comienza poco a poco y que quiere evitar que esto ocurra en el futuro. ¿Cómo sientan las bases para asegurarse de que los silos que se van construyendo en el futuro mm, no dan tanto miedo? Ya, buena pregunta. A ver, yo siempre digo, toda empresa tiene una ruta de metro o un espagueti, ahora que estamos un poco en modo culinarios, y es la vía por la cual la empresa genera ingresos. Y esas existen en el 100% de las empresas. Entonces, mi recomendación sería, por pequeña que sea tu empresa, trata de que esa línea de metro sea muy evidente, todo el mundo tenga meridianamente claro qué hace, cuál es su contribución en esa ruta, y que empecemos a hacer
cualquier artefacto de gestión que se nos pueda imaginar. Por ejemplo, una reunión, un comité, una sesión de demostración, métricas, todo eso lo hagamos a nivel de la ruta, no a nivel de cada uno de los equipos. Con lo cual creo que aquí los responsables de las empresas, los directivos, tienen una misión crucial y es ese foco que hasta ahora estaba iluminando a cada equipo, hay que empezar a cambiarlo y que el protagonista sea tu proceso, tu flujo transversal y toda conversación ponerla a ese nivel. Sería mi recomendación. Mm. Esto me recuerda al libro que estoy leyendo ahora sobre los OKRs. Ujú. ¿Cómo encaja este concepto de los OKRs desde la perspectiva de este trabajo conjunto en diferentes áreas para aquella empresa que quiere comenzar a implementar, ya sea porque es pequeña o porque siendo grande quiere comenzar a eficientizar esos procesos? Ujú. Es interesante, los OKR es un tipo de ruta de metro, al fin y al cabo. Son objetivos que pasan por varias fases. La primera es bueno, vamos a tratar de definirlo bien, luego lo vamos a tratar de aterrizar en acciones y al final vamos a medir su progreso. Entonces, los OKR es un tipo de ruta estratégica que nos marca la dirección y precisamente los OKR son la herramienta perfecta para ejercer de paraguas de la organización. Varios equipos diferentes comparten un mismo OKR. Cuando logras eso, lo que estás haciendo precisamente es crear una especie de equipo virtual que intenta lograr un objetivo Mm. común. A mí los OKR me parecen una herramienta fabulosa precisamente por eso, porque permiten juntar a equipos diferentes intentando resolver un reto Ujú. importante para la organización. Me parece un punto de partida fantástico. Además, está muy cerca de la estrategia, con lo cual para los directivos es una muy buena manera de dar ejemplo, de empezar a tener Mm. este pensamiento. Mm. Eh, Ahora que has mencionado el tema de los OKR, es muy importante tener en cuenta una cosa, y es que los OKR no tienen que ser a nivel de equipo. Y esta es una discusión que hemos tenido muchísimo tiempo entre los diferentes profesionales. Porque si cualquier elemento de gestión que introduces en una empresa, como la gestión de objetivos con OKR, la llevas a hacerlo a nivel equipos, vuelves a caer en los silos. Pues hay que hacerla en estos nuevos silos, en función de los Exacto. proyectos y los planes. Me imagino OKRs de un producto, OKRs de un mercado, de una línea estratégica, Mm. de un proceso, pero nunca de un equipo. Vale, para quien no haya escuchado hablar sobre OKRs, en inglés es Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave, donde el objetivo es la visión y Key Results, resultados clave, son los pasos a dar para alcanzar dicha visión. Ahora bien, todo esto es muy bonito, yo lo compro, pero no mucha gente lo compra por los politiqueos, las luchas de poder, el que dentro de esos silos cada quien defiende su propia área. eh, Hay que navegar resistencias, tanto culturales como jerárquicas, Ujú. porque la jerarquía y ese mapa previo jerárquico siempre está ahí. ¿Cuáles son los desafíos más frecuentes cuando trabajas con empresas y cómo logras que directivos y mandos intermedios compren este nuevo enfoque visual que mejora Ujú. el rendimiento de las empresas? Es muy interesante porque el proceso de adopción de cualquier cambio, de cualquier modo nuevo de trabajar supone evidentemente romper con hábitos del pasado. Eso genera resistencias. Am, yo siempre procuro de que cuando trabajamos bajo este modelo con una empresa, en el centro de todo esto esté qué problema queremos resolver. Y esto es fundamental. Esto no va de vender metodologías, de implementar procesos, de implementar. No, esto va de resolver problemas. Y esto es muy importante, porque en el momento en que te vas al mundo de las metodologías y demás, la gente acaba diciendo, vale, pero ¿y esto cómo me ayuda a mí? Y ahí es donde se generan todas las fricciones y demás. Em, Aquí hay varios aspectos. Creo que a nivel directivo es muy importante el plantear qué problemas de negocio va a resolver esto. Entonces, aquí es muy importante, lo primero, mostrar casos reales donde hayas logrado, por ejemplo, reducir los tiempos de entrega. Con estos modelos, te podría decir que en 3 meses somos capaces de reducir un 20% los tiempos de entrega de tus principales flujos de trabajo. Entonces, si logras demostrar ciertas mejoras de este estilo, es una manera en la que la gente diga, bueno, pues probémoslo.
Y ya que he dicho probémoslo, la segunda medida que solemos tomar es, bueno, esto no va de reorganizaciones globales. Odiamos los macroprocesos de transformación que duran años y todo el mundo acaba exhausto y los problemas sin resolver. Esto va de ir resolviendo problemas uno a uno. Así que hagamos un piloto. Hagamos un piloto a ver qué tal, a ver cómo funciona, a ver si realmente hemos resuelto los problemas que os preocupaban. Y si es así, la gente empieza a adherirse al cambio, porque estamos viendo que bueno, ostras, este manager de aquí al lado vive mejor de lo que estoy viviendo yo o tiene mejores resultados que yo. Entonces, ese modelo iterativo es realmente importante. Por lo tanto, necesitamos el buy-in de la alta dirección antes de comenzar a implementar cambios de ese estilo. Am, si quieres producir una mejora global, es fundamental que la capa directiva esté apoyando y esté actuando de forma acorde a estos nuevos modelos. Es fundamental. Ahora bien, yo también a veces sugiero a las empresas, a veces pues la capa directiva es lejana, está en otras cosas, es difícilmente accesible. Entonces yo siempre animo, prueba, intenta hacer un piloto, no estás cambiando nada, simplemente estás clarificando lo que ya hay. El daño que puedes hacer es mínimo, con lo cual haz un primer piloto tú. Le estoy hablando al manager de un equipo, al product owner, le estoy hablando a alguien del middle management. Entonces yo diría, haz un primer piloto y con eso enséñaselo a la capa directiva. Enseña todos los resultados. Pero diría que hay un nivel mínimo debajo del cual no es posible hacer un piloto, porque necesitas no solamente tener las relaciones, sino también la influencia para poder incorporar a gente de otras áreas y que estén dispuestas a participar. ¿A partir de qué nivel consideras que alguien en una empresa puede tomar la decisión de probar? Y aquí veamos el mapa jerárquico, el organigrama, para poder entender a partir de qué nivel puede ser útil proponer un piloto de este estilo, aunque no tengamos todavía el beneplácito de la alta dirección. Am, Mira, aquí voy a ser bastante atrevido. Creo que cualquier persona de la organización, cualquiera, es capaz de montar un sistema visual que permita que uno de esos espaguetis tan confusos esté un poco más claro. No hay nada que te impida hacer eso. Y no hay nada que te impida ir a una reunión y en un momento de confusión poder sacar el esquema visual y decir, perdonad, creo que esta confusión, ¿os estáis refiriendo a esto? Pequeñas cositas de este estilo marcan la gran diferencia. Así que yo animo a que a cualquier nivel de la organización, si alguien tiene inquietud, lo único que tiene que hacer es intentar visualizar algo en alguna herramienta digital, hay muchas, y sin que sea ni mucho menos perfecto, pero ya empezar a producir y a provocar conversaciones del estilo, ¿y este proceso por qué siempre se atasca en la etapa 3? No tienes que pedir permiso a nadie para hacer esta pregunta en una reunión o para Mm. tratar de evidenciarlo. Yo a veces digo, ¿no? Todos en casa, cuando salimos de casa, tenemos un espejo, ¿verdad? Y un día te miras, un día estás más favorecido, otros menos. Entonces, pon espejos en tu organización. Simplemente, estamos así. Hay un atasco aquí. Estos dos equipos les cuesta. Eso se puede hacer, lo puede Mm. hacer cualquier persona. El asunto que yo veo es que hacer ese trabajo, si el espejo lo que muestra es que tus procesos no van bien, eso puede producir inseguridad a la hora de reflejar que en realidad mi área no está cumpliendo. Pero cuando refleja las ineficiencias en otra área, eso es señalar a otro y puede producir recelo, rechazo, Ujú. batallas internas. ¿Cómo se abordan estas situaciones políticas Mm. para que las personas, digamos, se quiten esa mochila emocional y comiencen a verlo de una manera un poco más objetiva y razonable en Mm. pro de un mejor resultado? Sí, al final se trata de convertir una ineficiencia de la organización en una oportunidad de mejora.
Evidentemente, si vas a otro departamento a decir, oye, que tienes un atasco monumental, ¿qué estás haciendo? Vas a recibir, bueno, cuchillos por todas partes. Pero quizá el acercamiento puede ser, oye, he visto que aquí tenéis un trabajo acumulado, nos ofrecemos desde mi equipo ayudaros a desatascar esto, o se me ha ocurrido otra manera, o cómo te puedo ayudar a mover esto hacia adelante. Bueno, aquí ya, pues evidentemente ya entran un poco esas técnicas de comunicación que tú tanto también enseñas, ¿verdad? De convertir ineficiencias en oportunidades de mejora. Y OneMap se nutre de marcos, como llamas flight levels, o niveles de vuelo que definen niveles de trabajo diferentes. ¿Puedes explicarnos brevemente los niveles tanto estratégico como de coordinación y operativo? ¿En qué consisten y en qué se diferencian? Mm, Pues sí, 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 la verdad es que todo esto empezó, imagínate, cuando yo tenía 3 o 4 años. Resulta que mi padre es licenciado en geografía. Y claro, nosotros, pues, cuando mi padre nos contaba un cuento por las noches a mi hermana y a mí, no venía con un cuento, venía con un atlas. Entonces abríamos el atlas y nos dedicábamos por las noches a viajar por el mundo, a repasar capitales, explorar culturas, monedas y llegamos a ser unos auténticos dominadores de la materia. Imagínate la explosión de alegría que hubo en mi casa cuando llegó Google Earth. Bueno, nos pasamos horas, días, diría yo, jugando con esa fantástica herramienta tecnológica que te permite ver el mundo desde diferentes alturas, ¿verdad? Y esto es lo mismo que sucede en las empresas. Am, piensa un momento en la siguiente metáfora. Estás en un avión, subes a un avión, vas por la pista y despegas. Y en ese momento miras por la ventana. ¿Qué es lo que estás viendo? Estás viendo posiblemente coches, las casas cercanas al aeropuerto, estás viendo mucho nivel de detalle, incluso ves la piscina, pero estás viendo una porción muy pequeña del territorio. Trasladado a una empresa, eso sería la visión de un equipo. El equipo ve su especialidad, su detalle del trabajo, pero en una porción muy pequeña en un eslabón pequeño de toda la cadena. Ese sería el nivel de vuelo uno que llamamos, que es el nivel operativo, que es el nivel que nos marca el organigrama de equipos. Pero luego el avión va subiendo y cuando coge cierta altura, por ejemplo, no sé, 500, 1000 metros, has perdido nivel de detalle. Ya no distingues los coches, quizá en las casas se han convertido en pueblos, has perdido detalle, pero has ganado en perspectiva. Quizá ya eres capaz de ver una porción de 100 kilómetros de territorio. En la empresa esa metáfora es el trabajo que realizan los equipos entre ellos. El tamaño del trabajo ha aumentado. Por ejemplo, productos, proyectos, procesos, plataformas tecnológicas. Este nivel 2 de vuelo es el correspondiente a las rutas del metro que te contaba. Pero el viaje no acaba allí. El avión va subiendo, alcanza los 8000, 10.000 metros, velocidad de crucero, y en ese momento vuelves a mirar por la ventana. ¿Qué es lo que ves? Nada de detalle. No distingues ni coches, ni ciudades, ni nada. Ahora eres capaz de ver quizás un país entero. Ese es el nivel estratégico. ¿Qué hay en el nivel estratégico en una empresa? Muy poco detalle, pero mucha perspectiva. Por ejemplo, las líneas estratégicas, los objetivos, los portfolios de proyectos. Entonces, los fly levels es una forma de entender la organización desde diferentes perspectivas, que no son jerárquicas, son perspectivas del grado de detalle que tiene el trabajo. Y este modelo fue desarrollado por Klaus Leopold, que es un experto en agilidad, ha escrito varios libros y demás, estamos colaborando mucho con él. Y claro, después de Google Earth, mi segundo gran descubrimiento en la vida fue conocer a Klaus, a sus fly levels, y entonces ahí se produjo el clack final bueno, mi infancia con los Atlas, con Google Earth, ahora ya lo entiendo todo. En entornos exigentes no basta con saber mucho. Si tienes que presentar ideas ante comités, clientes o directivos, necesitas comunicar con claridad, seguridad y enfoque. Para eso he creado Comunicación Estratégica para reuniones y presentaciones de alto nivel, una formación práctica para profesionales que quieren influir sin dar rodeos y que su mensaje no se pierda entre palabras y PowerPoints. Entra en sebastianlora.com/alto nivel y descubre cómo marcar la diferencia cuando hablas. Cuando los equipos dependen ya uno de otros en este contexto colaborativo de línea de metro, ya no basta de hablar cuando se pueda, se requiere mayor coordinación y una comunicación mucho más fluida, espacios claros, bien definidos. ¿Cómo se diseñan ahora esas
reuniones entre las diferentes áreas en pro de esa interconexión de metro y qué formato debe tener una sesión eficaz para conectar a los equipos? Ujú. Interesante porque aparte de la herramienta de visualización, que es la que hemos comentado hasta ahora, otro de los trabajos que hay que hacer sí o sí en las empresas es diseñar los mapas de conversaciones. Conversaciones, déjame llamarlo también interacciones. Y fíjate que no estoy utilizando la palabra reunión, porque la reunión implica que sea síncrono. Y esto también es algo que quizá tenemos que empezar a romper, con lo cual lo primero de todo que tratamos de analizar es, bueno, de todas estas conversaciones o necesidades de coordinación entre equipos, ¿tienen que ser siempre reuniones síncronas o podemos tener otro tipo de protocolo más asíncrono que nos permita ir colaborando en determinados momentos? Creo que después de la pandemia el tema de las reuniones, si ya era un dolor antes, ahora ya, bueno, creo que se ha disparado hasta niveles monumentales. Al final lo que tratamos de hacer son mapas de reuniones sencillos donde puedan convivir la sincronía y la asincronía y sobre todo que siempre, siempre, siempre se hagan delante de un artefacto visual. Yo no me puedo imaginar a varias personas de la red de metro de Tokio hablando de si la línea 3 va bien o no sin verla Mm. en un despacho. No, tienes que verlo. Entonces, nosotros tenemos un poco un principio que es no tablero, no reunión. Con lo cual, fundamental tener el artefacto de gestión visual. Importante la facilitación, es importante que cada una de estos equipos virtuales que le hemos llamado, ¿no? Estos equipos que se mezclan, que haya algún tipo de owner del sistema que no tiene una responsabilidad jerárquica, lo que tiene es la responsabilidad sobre que toda la ruta vaya bien. Es importante tener identificada esta responsabilidad para que no solo las reuniones, sino que todo el sistema funcione bien. Estas serían un poco las claves. Hablabas hace un rato de que las líneas de metro existen. Lo que pasa es que no son formales o la gente no las ve porque no tienen la iluminación correspondiente, si seguimos con la metáfora. Entiendo que para que esa iluminación esté, necesitamos formalizar el hecho de que existen y que la interconexión ha de ocurrir, Ujú. dando empoderamiento de una forma u otra a las personas que sobre papel, en términos jerárquicos, no tienen autoridad, pero dentro del marco de un proyecto o de desarrollo de un producto, Eso es. tendrían que tenerlo para ese flujo o para que ese flujo sea lo más eficiente posible. ¿Qué papel juegan los líderes en este proceso, sobre todo para no entorpecer el Ujú. trabajo? Am, Mira, resulta que el concepto de la autoridad siempre ha venido marcada también, como decíamos, por el organigrama. Y en una empresa donde hay, imagínate, 20 responsables, es posible que cuando tú analizas las necesidades de conexión no salgan 20, salgan 200, porque procesos, productos, plataformas hay un montón. Así que es absolutamente evidente que necesitamos redistribuir la autoridad. Si no, lo que va a ocurrir es que las empresas se van a volver muy, muy, muy lentas, cosa que algunas ya lo están sufriendo. ¿Qué pueden hacer los líderes? Empezar a comunicar y a dejar claro que ahora ya existen dos tipos de autoridad. La autoridad en los equipos y la autoridad en las rutas. Y son dos autoridades que son diferentes, pero tienen que estar prácticamente al mismo nivel. Y hay que dejar bien claro, mediante protocolos muy sencillos, cómo se toman las decisiones. Otro de los aspectos que nunca ha estado demasiado claro en las empresas. También hay numerosos estudios que apuntan a que la agilidad real de una organización, más allá de si tengo buenos elementos visuales o buenas metodologías o demás, está muy relacionada con cómo de bueno y rápido eres tomando decisiones en tu empresa. Y curiosamente esto no está en ningún sitio, con lo cual tenemos que empezar a protocolizarlo de alguna manera y a asumir que dentro de un proceso transversal puede haber diferentes decisiones que toman diferentes personas. Es un cambio de paradigma importante, pero el líder tiene que ser capaz de entender y comunicar que esto es lo normal a partir de ahora. Algo con lo que me encuentro frecuentemente, con independencia de que se haya establecido un modelo de trabajo de ese estilo,
es la frecuente bicefalia en Ujú, términos de recibir órdenes. Tienes dentro del organigrama un jefe o jefa de manera directa, pero luego en proyectos y en situaciones determinadas, pues también alguien, probablemente con el mismo nivel de autoridad que tu mando directo, también te pide algo. Entiendo que cuando se comienzan a establecer estos modelos de trabajo, comienza a haber más bicefalias o tricefalias de este estilo. ¿Qué puede hacer el líder a la hora de crear estos protocolos para ayudar a la gente a decidir cómo priorizar las decisiones cuando recibe dos órdenes a la vez para entregar en el mismo momento? ujú. Aquí hay dos grandes aspectos. El primero es que la propia dirección, los propios líderes de la empresa tienen que tener muy clara la estrategia. Una vez, y la estrategia no significa simplemente el año que viene quiero aumentar las ventas un 20%. Esto no es una estrategia, esto es un deseo. La estrategia significa cómo vas a lograr esto, qué objetivos te vas a marcar, qué proyectos vas a hacer y sobre todo qué grado de importancia tiene cada cosa. Cuando los líderes son capaces de transmitir todo lo importante en un determinado orden, desaparecen muchos de estos conflictos per se, porque lo único que tienes que hacer cuando tienes un conflicto de este estilo es me voy a mirar a la estrategia a ver qué dice, a ver si tu proyecto es más importante que mi producto, por ejemplo. En segundo lugar, creo que el tema de las decisiones de la autoridad, como comentábamos, siempre se ha puesto encima de personas. Y esto es algo que tiene que cambiar. Esto tenemos que empezar a pensar que las decisiones se toman en lugares. ¿Vale? ¿Qué es un lugar? Pues precisamente es esa reunión de la ruta 3 del metro, que puede ser el proceso de campañas de marketing, y en esa reunión hay 5 tipos de decisiones a tomar. La decisión de prioridad, la decisión de cómo es el diseño de la campaña, la decisión de si potenciamos un mercado u otro. Ahí hay varias. Entonces tú cuando diseñas esa ruta, te tienes que hacer todas estas preguntas. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Y ahí lo haces explícito. Pepe va a tomar estas decisiones. Marta va a tomar estas otras. Entonces, cuando tú empiezas a crear lugares de decisión y hay un conflicto entre varias decisiones, lo único que tienes que crear es un nuevo lugar, porque significa que hay dos rutas que dependen la una de la otra. Entonces, me estoy imaginando como que una especie de estructura operativa que empiezan los equipos a conectarse entre ellos y por encima empiezan a suceder otros equipos, que son equipos de equipos, y la cosa va escalando como los niveles de vuelo, y a medida que yo detecto conflictos entre un proyecto y un producto, significa que no tengo todavía un lugar diseñado para hacer ese clic de cómo decidir, pues tengo que crearlo. Ahí es donde entra en el mundo, por ejemplo, de los portfolios, del portfolio operacional, el portfolio de proyectos o un comité estratégico donde se solventan estos conflictos. Pero fíjate, estamos hablando de crear lugares, no de asignar personas a decisiones. Eso sucede, pues bueno, a una visión más micro, pero el concepto de mi empresa no son un mapa de personas, sino un mapa de lugares a los que ir para resolver ese conflicto, esto es clave y esto se puede diseñar de una forma bastante sencilla. Entonces entiendo que ese orden de prioridades de esos lugares tiene que estar estrechamente ligado con la visión de la empresa, con la estrategia y todos aquellos problemas u obstáculos que hacen que sea más complejo Ujú. alcanzar dicha visión. Absolutamente. Por eso los niveles de vuelo incluyen no solo el nivel equipo y el nivel multiequipo, que sería como el plano de metro, sino que es Google Earth, es el nivel 3, la estrategia. Por eso las decisiones siempre, a mi modo de ver, tienen que tomarse a nivel equipo si se puede, y si no se puede, tienen que empezar a subir a nivel de producto, a nivel de proceso, y si no se puede, tienen que empezar a subir a nivel de portfolio, y si no se puede, a nivel estratégico. Entonces, esta manera lo que hace es, bueno, intentar que la gente pueda tomar las decisiones en base a la información que tiene, y si no, no pasa nada, hay otro sitio donde se puede tomar esa decisión. Entonces, como que echas un jarrón de agua congelada encima de la empresa y quitas mucha emoción, mucho ego, porque te has convertido un poco en un diseñador, en un arquitecto de la empresa, donde intentas solventar los conflictos que hay de una forma aséptica. Mm. ¿Qué ventajas has visto tú que tiene el venir como externo a ser ese revulsivo dentro de la empresa, sabiendo que
o entendiendo que si solamente lo promueven personas desde dentro, igual puede generar todavía más roce? Ujú. Obviamente la visión externa siempre se ve como algo neutral, con lo cual ya tienes algo ganado, que es que la gente quizá te escucha más y como todavía no te conocen, pues todavía no les ha dado tiempo a opinar mucho sobre ti, si eres amigo o enemigo eres, bueno, una opinión Y más. te pueden echar la culpa a ti también. Obviamente, después como en un día u otro te acabas yendo, ¿no? A veces te quedas mucho tiempo, pero sí, sí, eso suele suceder. De todas formas, creo que hay un aspecto muy importante. Yo cuando veo empresas que se intentan reorganizar ellas mismas, se ponen en modo solución demasiado rápido. Tenemos que juntar estos dos equipos. Hay que hacer un proceso de no sé qué. No, es que estos 3 países tienen que estar bajo el mismo mando. Bueno, sí o no. En mi misión normalmente es pasar mucho tiempo pensando los problemas que hay, porque ninguna solución va a ser buena si la gente todavía no ha creado un entendimiento común sobre cuáles son los problemas. Pues si estamos viendo 2 problemas diferentes, es imposible que la solución diseñada contente a los 2. Entonces creo que uno de nuestros valores es ese, bueno, vamos a entender muy bien la problemática que hay. Y a veces es curioso porque cuando empiezas a diseñar ese entendimiento del problema, cuando pasas tiempo desmenuzándolo, comprendiéndolo, solo con ese proceso se eliminan el 80% de los malentendidos. Al final hay mucho de malentendido en las empresas. Es que yo pensaba que tú necesitabas la información en un Excel, por eso te la enviaba en Excel. No, yo la necesito en un Google, tal. En las empresas estamos tan saturados. Estamos funcionando en modo ejecución todo el tiempo que nos cuesta muchísimo parar a dar un paso atrás y hablar del problema. Y cuando llegamos nosotros es lo que forzamos. Mm. Hace un rato hablabas de que en 3 meses se puede aspirar a mejorar en un 20% o más. Sí. Basándote en un caso de éxito, cuéntanos cómo se verían esos 3 meses, de principio a fin, desde la primera reunión contigo, donde evidentemente ya se ha aprobado el que tú participes, hasta que llegamos a esos 3 meses y analizamos los OKRs y nos damos cuenta de que hemos conseguido lo que estábamos buscando. Mira, te voy a contar uno de nuestros últimos casos que en nuestro canal de YouTube podéis encontrar un vídeo que hicimos al final del proyecto donde contamos un poco toda esta experiencia. Es la Fundación ADIEM de Alicante, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a personas con enfermedad mental a tener una buena vida. Entonces ellos, bueno, fueron el clásico caso de empresa de éxito, empresa que estaba haciendo las cosas muy bien, estaba creciendo mucho, pero que se dieron cuenta de que estamos gestionando la empresa como cuando éramos 30 y ya eran 80 o 90. Entonces, ese es el disparador. Ese es el momento en el que las empresas hacen el clic y decir, bueno, la propia complejidad se va a convertir en nuestro principal enemigo. Entonces, a partir de ahí, lo primero que hacemos siempre es un diagnóstico y precisamente de lo que comentábamos antes, de los problemas que hay. Hablamos con mucha gente de la organización, no solo con los directivos, hablamos con personal operativo, con personas que llevan mucho tiempo, con personas nuevas, tratando de entender cuáles son esos patrones comunes. Trabajamos a nivel individual y después empezamos a juntar a grupos para que compartan entre ellos los problemas. Y ese primer entregable es un diagnóstico de los 10 problemas más graves o más importantes que hay en la organización y que todo el mundo los entienda igual. Parece sencillo, pero requiere de mucha conversación y mucho entendimiento. A partir de ahí, luego dedicamos una segunda semana a tratar de hacer ese piloto, casi sin contar nada a nadie. Cogemos una ruta de metro, el primer problema cuál es, y les enseñamos cómo se podría solventar mediante la conexión de equipos, mediante este concepto, ¿no? de diseñar una ruta de metro. Y ahí es cuando la gente hace el clic. Bien, esto creo que nos puede ayudar. La gente adopta ya una mentalidad mucho más positiva, más preparada para el cambio. Y a partir de la tercera, cuarta semana hacemos una formación, es una formación sencilla, bajo el modelo Fly Levels precisamente, donde explicamos un poco cómo aterrizar todo este concepto a la realidad, hacemos un caso real. Pues esta formación participan unas 15 o 20 personas para que empiezan también para desarrollar un lenguaje común.
Y a partir de ahí dedicamos 2 semanas más a pintar un primer borrador de qué sistema organizativo nos gustaría tener, aparte del organigrama. ¿Qué otro sistema organizativo nos gustaría? Entonces empezamos a hacer una serie de diseños de esa red de metro, de opciones, entender el momento estratégico, si es mejor una organización por producto o por proyecto o por objetivo. Empezamos a tener un poco esa discusión y al final acabamos con una especie de visión de, mira, queremos ir hacia un modelo operativo de este estilo. Y ya cuando llevamos 5 o 6 semanas empieza el momento de la trinchera, ¿no?, que le llamo yo. Es empezar a coger los problemas que habíamos detectado, y empezar a diseñar rutas de metro, sistemas de gestión del trabajo. Los diseñamos, los creamos, los lanzamos, y cuando vemos que están más o menos rodados, vamos cogiendo el siguiente problema, el siguiente, el siguiente. De tal manera que a medida que tú vas creando sistemas, vas viendo cómo te vas acercando a esa visión de sistema organizativo. Y tenemos bastante claro que en 3 meses puedes tener un sistema organizativo mínimo viable que solvente los problemas más importantes de tu empresa. Y a partir de ahí una empresa puede enchufarlo a todos los niveles o necesitaría un acompañamiento como el que haces tú. Nuestra intención es formar a varias personas dentro de la empresa para que ellas mismas se encarguen luego de todo esto. Aquí hay un tema que nosotros hacemos mucho hincapié, sobre todo con los líderes de las empresas, y es: el diseño organizacional es una de las principales palancas para reducir la complejidad organizativa y lograr el éxito de tu empresa. Esta actividad de diseño organizacional es algo continuo y tiene que estar al mismo nivel de importancia que las ventas, el cumplimiento normativo o el desarrollo tecnológico. Con lo cual tiene que haber un equipo y unos responsables de diseño organizacional. Entonces, nuestro trabajo en estos 3 meses es esos roles, empezar a detectarlos y a formarlos. A partir del tercer mes, ellos ya pueden asumir de forma interna gran parte de este trabajo. Sí que es cierto que en empresas con alta complejidad, ya un poco más grandes, pues quizás necesitamos algo más de tiempo, seguir acompañando a estas personas para que todo esto continúe. Al final, el pasado funciona como un imán. A la que te despistas, te chupa otra vez. Nuestra misión durante el primer año es hacer fuerza en dirección contraria al imán del pasado. Entonces, hasta que ya cojas el nuevo hábito y se convierta ya en el presente real. Muy bien, muy bien. Para acabar, ¿qué es para ti comunicación inteligente? Convertir la complejidad en acciones sencillas y ejecutables. Josep, muchas gracias. Gracias, Sebas.